bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta y en esta ocasión tenemos el honor, el privilegio de recibir a un colega, a Hugo Alconadamo. ¿Cómo estás, Hugo? Un verdadero placer. Bienvenido. Muchísimas gracias. La verdad, el lugar es fantástico. El Teatro Vera. Gracias por la invitación. No, por favor. Hugo, además de un colega, es una persona muy respetada y tal vez uno de los periodistas más importantes de investigación que tiene la Argentina. Por lo tanto, para nosotros la verdad que es un placer. Gracias. Gracias, Hugo. Bueno, Hugo es prosecretario del Diario de la Nación, es columnista del New York Times en español, maestro de la Fundación García Márquez de Nuevo Periodismo. Todas catedrales, ¿no?, del periodismo. Además de otras cosas, ¿no? Pero estas son como las catedrales. Sí, ¿Cómo te llevas con eso? Yo los denomino como escudos protectores. Porque como suelo meter los dedos en el enchufe, lo que necesito es distintos ámbitos que me sirvan de protección si es que hay alguna tormenta que se desata. Y estas son como que te amplían la espalda, ¿no? Correcto, entonces eso me permite meterme con algunos de los empresarios o banqueros más importantes del continente. Entre otras cosas, sos abogado de la Universidad de La Plata, magíster en Artes Liberales por la Universidad de Navarra, España, y becario de la Universidad de Stanford a un programa de Naciones Unidas. ¿Seguís estudiando? Sí. Eso generalmente vos destacás, ¿no? Y sobre todo para los periodistas jóvenes que no se acaba nunca esto. No, porque además el listón o la meta siempre se va moviendo, Eduardo. Por ejemplo, cuando nosotros entendimos, suponte, cómo funciona una dinámica de lavado, y la primera vez que la expusiste, la quemaste, porque ya está, como ya todo el mundo queda marcado ese camino, usan otro. Te doy un ejemplo. Una y otra vez lo que me están marcando ahora, que debería yo mirar, es la práctica de las criptomonedas, y no tengo la más mínima idea cómo funciona. Entonces, ahora estoy tratando de entender cómo funciona de la mano de expertos, para ver si a su vez esto sirve para las tropelías. Nuevas leyes, nuevas trampas, ¿no? Correcto. Uno de tus puntos, digamos, de los últimos tiempos es que participaste del equipo de Wikileaks, digamos, que es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con investigaciones globales por el Panama Papers, Panama Paper y el Paradise Paper. Y ahora el capítulo latinoamericano del Lavallato, es decir, Lavallato que explotó en Brasil y que tiene ramificaciones en toda América Latina, desde Argentina hasta México. Por el Panama Papers ganaron, vos y tus compañeros ganaron el Pulitzer, que es también el premio tal vez el más importante que pueda recibir un periodista, ¿no? Sí. ¿Qué te mueve eso? ¿Te mueve algo? Sí, se mezclan las dos cosas. Por un lado el ego, el lindísimo. Claro. Y de hecho vos me lo mencionaste y yo sonrío. Es que cuántos contados con las manos, es el sueño hecho realidad, pero al mismo tiempo, también te digo, es una enorme responsabilidad y eso no son unas palabras vacías, en serio. Porque cuando ya estás con un Pulitzer o el Morse Cabot, tengo claro que lo que nosotros publicamos tiene un impacto mayor. Tenés un pie de plomo necesario. Es que me ha pasado, Eduardo, de publicar y que automáticamente se abran investigaciones penales, que bancos cierren las cuentas bancarias de las personas a las cuales nosotros señalamos, se les cierren las tarjetas de crédito, se les cierren los créditos. Entonces, yo digo algo sobre alguien y eso tiene un impacto reputacional en la vida cotidiana, en la vida económica, en la vida familiar. Ahora, entonces, cada palabra... Eso, claro, pero la responsabilidad, porque viste que me estás hablando casi como de un juez. Es que no lo somos ni pretendemos serlo y vos lo tenés muy claro. Es muy distinto nuestro trabajo que el de la justicia. Dicho eso, sí, en el ecosistema en el cual nos movemos ahora, en ocasiones ocurre que nuestra palabra tiene un impacto a veces incluso más elevado que el del Poder Judicial, lo cual es peligrosísimo y no me gusta. Vamos a volver ahí. Pero este trabajo internacional tuyo implica trabajos en equipo, equipos internacionales, multifunción, digamos, multiregistro, digamos, del gremio, digamos, porque trabajás no solo con periodistas tal vez. Mira, te doy un ejemplo, Eduardo. Nosotros somos en el Diario de la Nación el primer diario de América Latina que tiene un ingeniero
adentro de la redacción. Claro. Está sentado al lado mío, Ricardo Brom. Además, vos solés marcar esto, también hay una barrera muy importante, y por lo cual es más importante todavía la capacitación permanente, es que trabajás con gente de distintos idiomas, de distintas tradiciones. Todo. Y eso implica un trabajo... Es un esfuerzo. ¿Cómo es ese trabajo? Es un esfuerzo muy desgastante, pero al mismo tiempo muy enriquecedor. Claro. Porque tenés desde usos horarios distintos, entonces hay ocasiones en las cuales para poder hacer un Skype tenés que hacerlo a las 5 de la mañana, claro, porque tenés al otro que está metido en Japón. Entonces tenés desde eso hasta idiomas distintos, culturas distintas, y que entonces coordinar todo eso te lleva a un esfuerzo y al mismo tiempo es muy enriquecedor. Multiplica también tu capacidad, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo... Por ejemplo, uno de los aspectos que nosotros nos decían, ¿por qué informaron en Panama Papers a todos los involucrados? Porque, por ejemplo, cuando vos tenés una publicación mundial, como Panama Papers o Wikileaks, aquel que te quiera demandar puede demandarte, dado que son publicaciones mundiales, en el país que más le convenga, claro, con la legislación contra la libertad de prensa más restrictivo. Y te doy un ejemplo concreto. Hubo 82 periodistas que teníamos pedido de captura en Panamá. Claro. Nunca, hasta ese momento no había pisado Panamá. Claro. Ahora, eso también te da relaciones, ¿no? A nivel planetario. Sí. Y eso también te da a vos, persona, periodista, también te da espalda dentro de tu medio, ¿no? Porque vos tenés, digamos, espacios de libertad que no lo tiene cualquier periodista, incluso en el Diario de la Nación. Sí, eso es cierto, y ese es uno de los aspectos más positivos de este tipo de trabajo, que es un proceso que la misma interacción, la misma interrelación te ayuda. Claro. Entonces, desde lo procedimental a este otro de la libertad. En lo procedimental, el acuerdo, que es explícito, ni siquiera es tácito, es yo tengo que investigar algo que tiene una ramificación, supongamos en, no sé, elegí vos, Sudáfrica. Yo llamo a un periodista de Sudáfrica que es miembro del equipo y le digo, necesito que me investigues esto. Y ese periodista tiene la obligación de investigarlo como si fuera para una investigación propia para él. Ahora, devolución de gentileza. Así es. Si después me llama un periodista de Taiwán y me dice que tengo que salir a buscar un taiwanés en San Juan, tengo que subirme a un avión, a irme a San Juan y buscarlo como si fuera una presa mía. Entregárselo a él, claro, y continuar. Ahora, eso es más fácil que investigar accionistas de tu propio diario. ¿Qué te pasó? Fuimos el primer diario en la historia del periodismo argentino que hizo periodismo sobre el propio diario. Y revelamos que nuestros propios directivos estaban en Panama Papers. Adentro del diario no cayó gracioso. Oh, por supuesto. Digamos que el triunfo, Hugo, es haberlo publicado. Correcto. Y fue una victoria desgastante. Claro. Que te digo que... Digamos que fue como un jarrón que se rompió y que reconstruir el jarrón de las relaciones con los directivos me tomó más de 1 año y medio y como todo jarrón que se rompe y reconstruís... Quedó con marcas. Hugo ha investigado muchos casos de corrupción en Argentina, tiene 5 libros escritos, 3 coescritos, y vino a Corrientes, a este teatro, traído por un libro, digamos, por La Raíz, por el último. Correcto. La Raíz es un libro que vos decís que te llevó 22 o 23 años, 20 años y 6 borradores. A ver, pero la Argentina de hace 20 años no es la misma Argentina. Ahora, ¿cómo es eso? Porque hay, por un lado, prácticas recurrentes y nombres que se repiten. Y por supuesto que nuestro trabajo debe centrarse, por ejemplo, en la coyuntura. Claro. Si vos hoy me dijeras a mí, Hugo, ¿por qué no investigamos juntos un caso que ocurrió hace 35 años? Te diría, mira, Eduardo, tengo temas más calientes y más sensibles. Y si yo le llego a ir a decir a mi editor que tengo algo que ocurrió hace 35 años, me diría, Huguito, ponete las pilas. Ahora, dicho eso, sí tenemos ocasiones en las cuales hay jugadores que vienen de manera permanente, o hay prácticas que se repiten una y otra vez. Entonces, déjame darte un ejemplo, Eduardo. ¿Qué dirían los que nos están viendo ahora si dijéramos que, por ejemplo, el mismo operador judicial
que se encargó de manejar los jueces de la infame servilleta de Carlos Menem, de Carlos Corach, es el mismo operador judicial que se encargó de cerrar la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, durante el kirchnerismo, que es el operador judicial aquel que lo agarró del cogote a Norberto Yarvide, según el propio Norberto Yarvide terminó confesando. Y es el mismo operador judicial que con el actual gobierno de Cambiemos se encargó de encapsular el escándalo del correo argentino. Con lo cual tenemos un operador, 3 gobiernos, 30 años de historia y el operador sigue estando. Ahí es donde cobra relevancia el mirar para atrás y decir, a ver, ¿este es alguien nuevo o es alguien que viene galopando desde hace décadas y viene galopando impune? Claro. En la Argentina hay quiero leerlo, digamos, un entramado de políticos, empresarios, jueces, fiscales, periodistas, policías y operadores que trabajan para saquear el Estado y además gozar de impunidad. Es esto que acabas de decir. Sí, sí. Todo eso junto. Sí, que para no ser injustos, Eduardo, vos y yo conocemos a infinidad de funcionarios probos, honestos, que trabajan a destajo, que han dejado a su familia atrás por servir. O sea que no quiero ser injusto. Claro. Lo mismo que empresarios que no pagan sobornos, periodistas que no llegan a fin de mes y se bancan todo tipo de presiones para, por lo menos por Twitter, si es que no tienen una oportunidad por radio, lo que fuera. Tratar de... Sí. Entonces, para no ser injusto. Ahora, dicho eso, vos y yo también conocemos de muchos funcionarios, jueces, fiscales que no investigan, claro, jueces que no juzgan, políticos que están pensando más en el bolsillo más que en el servicio y la función pública, periodistas que lo que están pensando es cómo cobran más en vez de estar informando. Claro. Entonces, así como hay un entramado virtuoso, hay un entramado vicioso que se van ayudando entre sí y que en definitiva, cuando hay que hablar sobre lo que hay que hablar, te hablan del clima. Dicho esto, ¿la corrupción es la raíz de todos nuestros males? Yo creo que como mínimo es una de las raíces, porque la sensación que a mí me da es, también para no exagerarlo, mi sensación es que por mi trabajo yo tuve la oportunidad de por lo menos entreabrir una de las puertas para vislumbrar al menos un pedacito de cómo trabaja la Argentina de los sótanos. Ahora vos decís, ¿con eso alcanza? No. ¿Vi todos los sótanos? No. Yo la sensación que me queda es como, ¿vos leíste la Divina Comedia del Dante Alighieri con los 7 círculos del infierno? Bueno, yo no sé hasta qué círculo llegué, pero claramente no llegué hasta abajo. Claro. Hay mucho más ahí abajo. Y creo que prefiero no meterme hasta allá abajo. Sí, bueno, hay un sistema, digamos, para robar y quedar impune, eso solés decir vos. Sí. Ahora, es un sistema corrupto en el que el honesto pierde posiciones también. Ahora, es que eso se llama, ¿sabes cómo? La ventaja del amoral. Claro. ¿Qué significa? Vos y yo jugamos limpio. Y vos y yo decimos, mirá, qué lindo los cortinados de este teatro, la verdad que es una belleza, que no sé cuánto. Entonces tratamos de averiguar cuánto salen, si el teatro lo va a cambiar. Ponele que intentamos, Eduardo, averiguar la marca, a ver si los podemos comprar. ¿Y el amoral qué hace? La arranca y sale corriendo. Y después se arregla con el juez, con el policía, mitad y mitad lo que consigue más. Entonces, mientras que vos y yo todavía estamos buscando por internet dónde podemos comprar una tela parecida a esta, el amoral ya está. Vos solés mencionar la fábula de la cigarra, ¿no? No pasa nada, haces trampa, total, después viene un perdón. Exactamente. Ahora, Hugo, vos conocés el mundo. ¿Esto es solo en Argentina o pasa en el mundo también? Depende. Hay países en los cuales ocurre algo similar. Y también eso me parece excelente que lo remarques. Porque tampoco para lapidarnos, tampoco para flagelarnos como si nosotros fuéramos los peores del planeta. No, no lo somos. Ni los mejores ni los peores, ¿no? Y todo país tiene avances y retrocesos. Este país yo creo que va avanzando. Mirá lo que te digo. Yo soy cautamente optimista. Y yo creo que vamos mejorando, yo creo que vamos desarrollando. Creo que hoy estamos mucho mejor que cuando estábamos en el retorno a la democracia. Creo que hoy estamos mejor que hace 10 años. Creo que hoy estamos mejor que hace 3 años. Mirá lo que te digo. Sí, sí. Y quiero creer que, y esto no tiene nada que ver con un partido gobernante, no tiene nada que ver con eso. Y yo creo que tenemos nuestros avances, pero también así como ocurre eso, también podemos retroceder. Ahí,
¿Desde cuándo somos corruptos? Cuando empezás a revisar hacia atrás, ya en tiempos de la colonia éramos unos piratas. Ahora, dicho eso, sí es que en determinados periodos de nuestra historia, más allá de la corrupción, si querés, como de la oveja negra, la oveja descarriada, la excepción, hemos tenido ocasiones en las cuales fue sistémico. Claro. Y ahí está el desafío. Claro. ¿Cómo encarás una corrupción estructural y cómo salís de una corrupción estructural? Y ahí está el problema. Vos solés, volviendo por último de nuevo al libro, ¿no? Vos solés decir que tu libro, este último, es algo incómodo. ¿Por qué? Porque por un lado, y con esto los de la editorial Planeta me van a querer matar, pero es un libro de eso que lo agarrás y decís, qué bien que la estoy pasando, y es como si te pegaras con el canto del libro. Claro. En los dedos. Claro, tocás muchos nervios, ¿no? Segundo, es incómodo para nosotros. El capítulo 8 del libro escribo sobre los periodistas y no fue agradable. Ahora, al mismo tiempo, Eduardo, yo no puedo estar escribiendo sobre la corrupción sistémica y cuando tengo que los equipos de campaña presidencial del año 2015, cuando le digo, ¿en qué gastaron? Me dicen, el principal rubro de gasto negro de campaña en 2015 fue la compra, no dijeron la pauta publicitaria, la compra de periodistas. ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Dejarlo como una línea? No. Tengo que escribirlo y consignarlo. Si no, el lector diría, usted Alconada es un hipócrita. Claro. Porque deja en una línea el gasto más grande del año 2015 cuando se trataba de competir por la Casa Rosada. Entonces es un libro incómodo para mí, es un libro incómodo para los lectores, es un libro incómodo para el presidente de la Nación, porque expuse lo que expuse, y es incómodo también para el kirchnerismo. Entonces termina siendo incómodo para todos. Y con eso acabo de arruinar las ventas del libro en toda la provincia de Corrientes. Hablemos de la corrupción de la obra pública, ¿no? Los empresarios de la obra pública, vos solés decir, y está ahí, se cartelizan, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Es una práctica en la cual distintos empresarios que en teoría tendrían que competir entre sí, se ponen de acuerdo en qué contrato ganará cada uno, con qué monto y después cómo va a repartir la ganancia. Con lo cual, quienes deberían competir en realidad están unidos. Eso es un delito. Y eso pasó mucho. Todo el tiempo. ¿Pasa? Sí. Pasó y pasa. Y no solamente en la construcción, en infinidad de sectores. A ver, se pusieron de acuerdo. Un ejemplo hasta chiquitito, Eduardo. Tenían que vender cunas al Ministerio de Salud. Fueron juntos. Todos los empresarios fueron al mismo proveedor y le compraron juntos las cosas. Y el genio del proveedor les hizo las facturas correlativas. El empresario 1 factura 1, empresario 2 factura 2. Ni siquiera que tuvieron la delicadeza de... Ahora, ¿están juntos también en el roba pero hace los empresarios? En ocasiones sí. Otra vez, no quiero ser injusto. Hay infinidad de empresarios que yo conozco que no están dispuestos a entrar en el juego sucio, pero también conozco infinidad de empresarios que ahora además se ponen en el rol de víctima, bueno, en la causa penal, en la investigación penal de Cuaderno de la Corrupción, como a mí me apretaron, a mí me obligaron. Hay empresarios que ganaron 50 contratos de obra pública, te pueden apretar una vez. Ahora, la segunda vez que viene el funcionario y que quiere arreglar con vos y que vos decís, si yo dijera, supongamos ahora, que Eduardo ahora me dijera que, supongamos, me apretó. Si Eduardo vuelve otra vez con otro contrato, yo le tendría que decirle, no, Eduardo, ya me apretaste una vez, yo no quiero saber más nada con vos. Si yo hago otros 48 contratos con Eduardo, ¿es que me apretó? ¿O es que en realidad nos pusimos de acuerdo? ¿O en realidad que me encanta que me apriete? Claro, hay un gusto adquirido. Soy masoquista. No me vengan con que... Vamos a suponer que la Argentina un día se despierta y dice, bueno, no se roba más, no hay más corrupción. Supongamos, dale, porque estamos hablando, soñando, dale. ¿Puede pasar? No. ¿Y si pasara, qué pasaría? Argentina potencia. Yo creo que uno de los grandes filósofos contemporáneos de la Argentina fue Luis Barrio Nuevo. Cuando dijo eso, sí. No dijo, no hay que dejar de... Si dejamos, se incluyó, si dejamos de robar durante 2 años este país, y es cierto. Ahora, vamos a volver sobre un punto que mencionaste. ¿Qué son los bolsos de López? Los bolsos de López, si querés, es la exteriorización más patética de un iceberg que lo grotesco, lo sistémico estaba hasta ese momento por debajo de la superficie. Hay un político connotado de Corrientes que dice que los bolsos de López básicamente son
es el financiamiento de la política. Ese puede ser una de las variantes, porque las campañas cuestan fortunas. Pasa que después de López, viste que también se modificó la ley de financiamiento de los partidos políticos, y hay como un cable ahí, ¿no? Sí, a ver, tenés antes, acordate también, Eduardo, el caso Antonini, que también Claro. decían que las valijas que venían en ese avión de Venezuela eran para financiar campaña. A ver, también es cierto que una campaña presidencial puede llegar, como ocurrió en 2015, a costar 100 millones de dólares. Claro. Tenés que juntar 100 millones. Claro. Este año, aclaro, no van a ser 100 millones de dólares. Esta campaña presidencial es mucho más gasolera, mucho más gasolera. Un poco por esto. Entre otros aspectos. Ahora, en definitiva, da igual si los bolsos de López eran lo que él se quedó, lo que él se mexicaneó, o era financiamiento de campaña. En cualquier cosa estamos hablando de un ex funcionario público que tenía bolsos en efectivo que no podía jamás explicar, y que cuando lo empezaron a avanzar sobre él lo que dijo es: estos bolsos son de... Ahora igual hay que financiar esta campaña. Y vos decías recién, la campaña ¿qué son? Son boletas, son fiscales, son periodistas, son medios, son espacio. Pero que además, y es por ejemplo, viáticos, es aviones, Avión, claro. Es publicidad, es fiscales. Y fiscales en el sentido de incluso los fiscales voluntarios. O se llevan su propia comida o hay que llevarle comida. Hay que llevarlos en remis, hay que teléfonos celulares. Supongamos que el gobernador de aquí de Corrientes quisiera hacer campaña presidencial. Supongamos, porque decide postularse presidencial. ¿Cómo viaja hasta Tierra del Fuego? No hay forma. ¿Qué se tiene que subir a un Renault 12 y poner primera y empezar a darle? No llega más. Entonces, tiene que subirse a un avión y empezar. Entonces, ¿quién financia ese avión? O va a tener que usar el avión sanitario, y en ese caso tiene un problema, o tiene que buscar un avión, ¿qué? Privado, hay que ponerla. Claro. Y cuando está en Tierra del Fuego, ¿qué hace? ¿Va y vuelve en el día todos los vuelos o tiene que dormir? ¿Y quién paga el hotel? Y cuando tiene que comer, ¿quién paga la comida? Y eso multiplicarlo por todo el equipo que todo el rodea. equipo, 20, 30, 40 personas. ¿Qué pensás? No quiero meterte en problemas, ¿no? Pero en este momento estamos en campaña electoral y qué sé yo. Estamos nosotros en una guerra política, ¿viste lo que se llama la guerra jurídica, para ponerlo en castellano? ¿Se verifica algo de esto o en Argentina tiene que ver por otra cosa? A ver, guerra jurídica yo creo que sí hay, entonces vos tenés, por ejemplo, dos investigaciones, si querés, paralelas, contrapuestas, contradictorias entre sí, como son la del juez federal Claudio Bonadío, Cuaderno de Corrupción, y la investigación del juez federal Alejo Ramos Padilla en Dolores, ¿sí? Entonces ahí ya tenés dos, hasta visiones antagónicas, uno. Después tenés una supuesta guerra política, que es hasta cierto punto. Y uno de los aspectos que a mí más me resultan notables de mi trabajo, Eduardo, es que yo veo cómo vos tenés personas que son más papistas que el Papa y que porque realmente están convencidos del kirchnerismo o de Cambiemos, terminan llegando mucho más lejos de lo que los propios candidatos llegan. ¿Te puedo dar un ejemplo? Ayer estaba reunido durante 3 horas con un genio, un demonio, como lo quieras denominar, que en el año 2015 se encargó de manejar los trolls, es decir, para los que hacen, por ejemplo, con identidades ocultas en Twitter, se encargaba de los trolls de los dos lados, de Scioli y de Macri, con lo cual él hacía guerras en las cuales se insultaban y se subían a la moto todos los de los dos lados. Claro. Y que hablaba conmigo hoy, 4 años después, se mataba de risa. ¿Sí? Diciendo, yo te mando al frente y viene toda la horda que sale con la espada de esa mañana creyendo que están haciendo patria, y estaba con un café, cerraba la laptop de Cambiemos y se metía con la laptop de Scioli a meterle rosca del otro lado. Siempre hubo política metida en los tribunales, ¿no? Pero hoy, ¿hay un partido judicial o no? Creo que al igual que en la realidad política, tenés multiplicidad de bandos, sectores, alianzas. Y en esto yo creo que es, Eduardo, como decía Henry Kissinger, uno de los cerebros más brillantes y al mismo tiempo diabólicos de los Estados Unidos del siglo XX, que es uno de los que más encarnó la idea de la realpolitik, que es: en política no hay amigos ni enemigos, hay intereses convergentes y divergentes que pueden variar en el transcurso del tiempo. Con lo cual yo tenés sectores, jueces y fiscales que están de un bando, otros que están en otros bandos, hay otros desperdigados, y de repente esos bandos
se dan vuelta. Te doy un ejemplo. Claudio Bonadío, juez federal. Ese juez federal, que les recuerdo que, por un lado, se encargó de cerrar la causa por enriquecimiento ilícito de los secretarios privados de los Kirchner. Los mismos como Daniel Muñoz, que ahora está investigando, claro, ¿sí?, por lavado de activos. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Era el juez que tenía que investigar, por ejemplo, el encubrimiento de la investigación del caso AMIA. Y ahora es el que investiga el tratado con Irán. Entonces tenemos un mismo juez que, según el contexto como esté, se acomoda para un lado o para el otro. Y todos los que, por un lado, antes lo criticaban, ahora lo elogian. Los que ahora lo elogian, antes lo critican. ¿Quiénes son el poder en Argentina? Son unos cuantos jugadores que podés nominarlos establishment, círculo rojo, pero es mucho más amplio. ¿Hay periodistas ahí? Por supuesto. ¿Qué es el círculo rojo? ¿Estos mismos tipos? Entre otros. ¿Quiénes? Señores y señoras que si levantan el teléfono, el presidente se pone de pie. Vos los conocés, ¿no? Sí, a ¿Tomás muchos de ellos café sí. con ellos? Te voy a dar un ejemplo. Marcelo Odebrecht, para dar un ejemplo incluso para que no incomode a ninguno de los que está del otro lado. Marcelo Odebrecht, empresario brasileño, ahora está detenido, arresto domiciliario por el Lava Jato en Brasil. Un empresario que su empresa es entre 20 y 50 veces más grande que Techint. Claro. La empresa, se cree, multinacional argentina más grande de la Argentina. O sea, imagínate Techint multiplicado por 20 o 50. Yo lo he visto, en una cumbre iberoamericana, de presidente, rey de España y todo lo que quieras. Odebrecht sentado en un sofá blanco con una persona charlando, se le acerca un presidente, él cruzado las piernas así, y se le acerca un presidente, uno de los 5 grandes de América Latina. Callo el nombre por piedad. El presidente se le acerca y Odebrecht, que estaba así, dice: ¿tudo bien? Estoy falando. Después. Y no se puso de pie ni siquiera por respeto a la investidura presidencial. Y el presidente no es que le dijo: parate, cucaracha, porque te voy a aplastar, estás faltándole el respeto a un país. Dijo: bueno, sí. Y se fue. Eso es poder. ¿Tenés miedo? Sí. Todo el tiempo. La última. Nos están viendo estudiantes de comunicación, de periodismo. No estudien periodismo. ¿Por qué no? Porque creo que cada vez vamos a una especialización mayor. Y esto lo digo en serio, ¿eh? Cada vez que me preguntan esto en algún lugar, digo lo mismo. Incluso me han invitado a Facultad de Periodismo y dije: eso no te imaginas el decano, la cara que ponía. Creo que tenemos que ir hacia una especialización. Entonces, lo que, por ejemplo, en el libro que estamos haciendo es todos los años una maestría. Y de la maestría, la mitad son periodistas, la mitad no. Entonces, estamos convocando economistas, abogados, politólogos, historiadores, licenciados en Relaciones Internacionales, sociólogos, a los cuales los capacitamos en periodismo. ¿Pero para qué? Para que entonces, cuando yo tengo que, por ejemplo, investigar un entramado financiero y con algo de criptomonedas, tengo un economista dentro de la redacción, le digo: vení para acá. Esto, tenemos por primera vez un ingeniero adentro de la redacción. Claro. Por lo tanto, si te pido un libro de periodismo que todavía te mueva los cimientos, ¿tenés o no tenés? Sí, tengo varios. Te doy 3. Todos los hombres del presidente, de Bob Woodward y Carl Bernstein. Reportero, de Seymour Hersh. Y Lawrence Wright, es el periodista. El libro se llama La Torre Inclinada. No lo compren, pero vayan a una librería, pídanlo. Los agradecimientos es una clase magistral de periodismo, porque solamente al agradecer a las fuentes que le permitieron a él escribir ese libro, que es la historia de Al Qaeda, ese capítulo final de agradecimientos es una clase de periodismo. Cómo buscar fuentes, cómo contrastar documentos, cómo chequear la información. Hugo, esperemos que esto les sirva a la gente como me sirvió a mí. Muchas gracias. Placer, gracias a vos. Muchas gracias también a ustedes por estar ahí. Recuerden que estas entrevistas se pueden ver todas las semanas a través de la plataforma eduardo-medioledesma.com, la plataforma del diario El Litoral, de Radio 2 y los jueves a partir de las 21:30 también por T5 satelital. Muchísimas gracias.